Vamos a continuar con lo que es líquidos y electrolitos. Así como para poder llevar a cabo las reacciones enzimáticas en nuestro organismo, así como necesitamos un medio interno óptimo, estamos hablando del equilibrio, una concentración ácida o de una concentración alcalina, también necesitamos tener una volemia adecuada en los tres espacios, en el intersticial, intravascular y en el extracelular. ¿Ya? Y esa concentración de líquidos va a ser dependiente de la concentración de hidrogeniones. No nos olvidemos que el principal electrolito intracelular es el potasio y el principal electrolito intracelular es el sodio. Y que actúan con difusión pasiva, que quiere decir que cuando uno entra en la célula, el otro sale, ¿no? Y lo hacen por medio de membranas semipermeables. Eso estamos recordando fisiología, ¿no? Ok. Solo para recordar, en un humano, de acuerdo a la edad, la distribución de los líquidos va a ser diferente. Cuando nos encontramos en la etapa embrionaria, o en etapa de gestación, el 100% de la composición de nuestro cuerpo es líquidos. Cuando nos encontramos en la etapa de los lactantes hasta la edad preescolar, se considera que el 80% está compuesto de líquidos, llámese líquidos, plasma, sangre, líquido tisular, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural. Estamos hablando de todos los líquidos que existen en las cavidades de nuestro organismo. En un paciente adulto, en un promedio del 70% estamos constituidos por líquidos. Las mujeres tenemos menos líquidos que los varones porque tenemos más tejido graso. Y en el adulto mayor, el 50% está constituido por líquidos. Estos líquidos, ¿cómo van a estar distribuidos y por qué es importante? En la hegemonía, en lo normal que nosotros tenemos que tener, el 100% de los líquidos, el 70% de los líquidos, perdón, estamos hablando de un paciente adulto porque conmigo vemos medicina de adultos. El 40% de este líquido va a estar correspondido en el líquido intracelular y del extracelular va a estar dividido un 15% en el intersticial y un 5% en el intravascular. ¿Qué pasa cuando esta armonía se rompe? Los pacientes pueden entrar en un estado de mala distribución de la volemia y ahí lo vemos en un ejemplo claro, los hepatópatas o los cardiópatas que tienen edema en miembros inferiores, edemas en las manos y están hipotensos e hipovolémicos. Ustedes me dirán, pero si tiene agua, ¿cómo está hipovolémico? Porque el líquido que es útil en nuestro organismo es el que está en el intravascular, no el que está en el intersticio. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, utilizo un diurético, mi finalidad es sacarle volumen a mi paciente, ese diurético no me va a sacar el agua del intersticio, me va a sacar el agua del intravascular. Por eso es que se debe respetar la distribución. ¿Y qué pasa con el iliotemeina? ¿Qué es importante para nosotros eso, doctora? Pues cuando ustedes sean médicos, ustedes van a internar a un paciente y lo primero que se le hace es colocar a un paciente que es bien, ¿no es? Dicen, colóquenle la vida al paciente y le dicen, ok doctor, ¿qué solución le pongo? Y cuando yo estaba igual que ustedes, me daba exactamente igual que les ponga fisiológico, lactato, normal, dextrosa. Para mí era todo lo mismo, pero no es porque la concentración de electrolitos es diferente. ¿Y cómo sabemos a cuántas gotas le ponemos? ¿O cómo creen que los médicos le decimos a la enfermera? Así, ¿quiere con cara que le gustan 30 gotas a mi pacientito? No, le voy a con cara de 60 gotas. 60 gotas no es mucho. 60 gotas por minuto. Por 60 minutos en una hora. Por 24 horas son casi 4 litros. Que cuando lo contamos por un minuto, 60 gotas es inocente, ¿no? No es mucho 60 gotas. Yo no lo hallo mucho 60 gotas. Pero cuando yo lo sumo en 24 horas, se hacen 3.800 ml. Así de alto. ¿Ya? Y ahí es donde se rompe este esquema. Nosotros en condiciones fisiológicas, ustedes han debido escuchar que nosotros necesitamos 2 litros de agua a beber de manera diaria para mantener nuestro riñoncito sano y poder llevar a cabo nuestras funciones. ¿Y para qué yo ocupo esos 2 litros? ¿En qué puedo yo ocupar 2 litros de agua que me lo voy a tomar? En los 2 litros estamos incluyendo el agua, el café, el refresco, la sopa, los líquidos que traen las frutas, los líquidos que traen las verduras en total. Y nosotros debemos tener una ingesta promedia entre 2.100 y 2.300 ml, sacando un promedio de 30 ml por kilogramo de peso en un adulto estándar de 70 kilos. ¿Y nosotros en qué vamos a gastar este requerimiento? Vamos a gastar 350 ml necesita nuestra piel para mantener la humedad y la temperatura corporal obvia. Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor,
para que nosotros podamos estar frescos, no entremos en estado de sofocación. Nuestro cuerpo gasta un promedio de 350 ml. Para respirar, cada vez que yo respiro, inhalo y exhalo, tengo un promedio de gasto de 350 ml también. En un clima promedio de 25 grados, tenemos una pérdida aproximada de 100 ml, que es lo que mantiene humectada o humedecida nuestra piel para adaptarse a la temperatura ambiente. En heces fecales, ustedes me dirán, pero mis heces son secas, doctora, yo hago duro, pero para que se forme esa materia fecal compactada, necesita tener líquidos para poder compactar heces. Tenemos un promedio de diuresis de 1400 a 1500 ml hora en 24 horas, sumando toda una pérdida total de 2300 ml. Por eso es que nosotros, cuando no consumimos el líquido suficiente, orinamos menos, no nos damos cuenta, ¿no? Y no oriné, creo que oriné en la mañana, porque nuestro cuerpo prioriza los otros gastos para que no les falte al paciente. Y el paciente entra en un estado de hidratación o puede entrar en un estado de falla renal por deshidratación. Solamente para que lo conozcan, no quiero que se lo aprendan de memoria, la regulación de los líquidos, existieron dos médicos científicos que fueron Starling y Gibbs y Donna, que crearon las dos leyes donde habla de la difusión y la concentración. No nos olvidemos que en nuestro organismo las membranas sirven como son membranas semipermeables que actúan en difusión pasiva por un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración, y eso lo vamos a ver cuando aplicamos macromoléculas como la albúmina para hacer atrapamiento de los líquidos de intersticio al intravascular cuando queremos forzar diuresis osmótica. ¿Ya? Nosotros tenemos pérdidas de líquidos, llámese pérdidas renales, pérdidas extrarrenales y pérdidas sanguíneas. Cuando yo estoy frente a una pérdida sanguínea, cuando estoy frente a un paciente con un sangrado activo, llámese por una atonía uterina, por un parto, por un accidente de tránsito, todo lo que me conlleve a perder sangre y que forme parte de mi volemia. Luego las pérdidas extrarrenales, donde vamos a perder líquidos, pueden ser a nivel digestivo, los pacientes que se deshidratan por vómitos y diarreas consistentes, pacientes que tienen hepatopatías crónicas y hacen secuestro abdominal, los hepatópatas que han visto, ¿no? Si dan su sonrillita. En pacientes con quemaduras, el paciente quemado pierde bastante volumen, por eso existe la fórmula de Parkinson, que es para recuperación de los líquidos perdidos en las primeras horas en un paciente quemado. No nos olvidemos que la piel es quien regula y al estar quemada la piel se pierde el mecanismo de regulación. Entonces, una gran fuente de pérdida de líquidos extrarrenales. Y luego, entre las pérdidas renales, vamos a atender, en el caso de la nefropatía, el uso excesivo de diuréticos, el uso de diuréticos osmóticos, en los pacientes que están con diabetes descompensada y desarrollan una polidiuresis o una glucosuria diabética, lo que hace que la diuresis sea mucho más aumentada de volumen y de frecuencia. Y también existen algunas enfermedades, ¿no?, que no son muy frecuentes, pero sí los vemos en la práctica clínica. La enfermedad de Addison, hiperaldosteronismo secundario, enfermedad de Sheehan, cerebro perdedor de sal. Bueno, el cerebro perdedor de sal no es tanto porque es más en pacientes hipovolémicos, no en hipovolémicos. ¿Quién va a regular estos mecanismos? ¿Cómo mi organismo se da cuenta que yo necesito más líquido de lo que estoy perdiendo? El primer mecanismo es la sed. Cuando nosotros estamos deshidratados, lo primero que tenemos es sed. Luego, al activar estos mecanismos receptores, nosotros empezamos a ahorrar este líquido y nuestra piel empieza a perder ese equilibrio y nuestra ventilación, y entramos en un estado de hipoventilación para ahorrar. Luego tenemos el sistema de regulación renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace que se disminuya la diuresis porque nos encontramos frente a un estado de déficit o de deuda de volumen. La aldosterona, que también nos regula, las prostaglandinas y el péptido natriurético que actúa a nivel auricular y a nivel cerebral. Solo estamos recordando lo que ustedes ya saben de fisiología. Nosotros tenemos un requerimiento basal de 30 a 35 ml por kilogramo de peso, que quiere decir que un individuo de 70 kilos requiere un promedio de 2.300 ml de líquidos en 24 horas. Y ustedes me dirán, ¿la soda cuenta? Sí, todo lo que es líquido cuenta. Pero existen eventos o acontecimientos que aumentan esta pérdida. ¿Qué quiere decir? Que aparte de los 1.300 ml que yo necesito,
puedo tener unas pérdidas extra. ¿Cuáles van a ser estas pérdidas extra en estados patológicos? Un paciente con fiebre mayor a 38 grados tiene una pérdida de 0,2 a 0,3 ml por kilogramo de peso por hora de fiebre. Entonces yo sé que ese paciente que ha estado con fiebre va a estar deshidratado porque ha perdido volumen. Aparte de lo habitual, ha perdido por la fiebre. En un paciente que está taquipnéico con una frecuencia respiratoria mayor a 22, yo sé que va a perder más volumen porque hay una pérdida extra de 0,2 a 0,3 por kilogramo de peso por hora. Un paciente que ha estado expuesto a altas temperaturas, ya llámese en la intemperie o a ambientes con mucho calor, va a tener una pérdida extra de 6 ml por kilogramo de peso por hora. Un paciente con dificultad respiratoria tiene mayor pérdida de volumen, 5 ml por kilogramo de peso, superior a las 2 catarsis, la tercera catarsis me involucra una pérdida de 200 ml y cuando tengo una diuresis mayor a 1500 ml. Cuando yo estoy frente a un paciente con deshidratación o hipervolémico o hipovolémico, yo debo saber primero si yo me encuentro frente a un estado de hiperosmolaridad aumentada o frente a una deshidratación verdadera, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con una fórmula que es, esta es una fórmula fija, 2 por sodio, que es una constante, sodio es de 135 a 145, entonces ocupamos la media 140. Más glucosa, que es lo que hemos marcado en la glucosa capilar, más la urea que hemos marcado sistémico, dividido 18, dividido 6, y ese es el resultado que nos da. Una osmolaridad mayor a 320 consideramos una osmolaridad elevada, quiere decir que el paciente está con alta concentración de soluto y necesita hacer agregación de líquidos. Cuando hablamos de los líquidos también vamos a hablar de la regulación de los electrolitos, porque nuestros líquidos en nuestro cuerpo no solamente son agua, ¿no? El agua es el vehículo, o el líquido es el vehículo, pero en él van a viajar diferentes componentes. Los principales electrolitos que vamos a tocar conmigo va a ser el sodio con un requerimiento basal de 100 a 150 mil equivalentes hora, siendo lo normal en el nivel sérico de 135 a 145, una media de 140. Luego tenemos el potasio, que tenemos un requerimiento de 50 a 100 mil equivalentes en 24 horas, teniendo un valor promedio sérico de 3.5 a 5.5, teniendo un promedio basal de 4. Luego vamos a tener el bicarbonato, valor normal de 22 a 26. Dijimos que el bicarbonato se conjugaba de acuerdo a la concentración de hidrogeniones a nivel renal, recuerdo de la anterior semana. Luego vamos a tener el calcio. El calcio lo vamos a tener de dos maneras, lo vamos a tener como calcio iónico o como calcio sérico. Tenemos un requerimiento de 1 a 3 gramos por kilogramo de peso y el calcio sérico lo medimos de 8.5 a 10.5. ¿Por qué me interesa el calcio sérico? Porque el calcio iónico es el que está pegado al hueso, pero el calcio sérico es el que viaja unido a la albumina y es un cotransportador. Por eso es que cuando yo estoy con un trastorno en un paciente, llámese una arritmia, convulsiones o hasta una parada cardíaca o una torzada de Pointers, yo debo pensar que mis electrolitos no estén alterados y que estén fallando en la convulsión. Luego tenemos el magnesio con un requerimiento de 20 mil equivalentes por día y el valor promedio de 1.8 a 2.5. Y el fósforo, que está relacionado con el metabolismo fosfocálico. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? En realidad, lo que hablé hace un momento solo fue recordar fisiología. ¿Ya? Para que no digan, la doctora habla chino. No, yo no hablo chino, solo estoy recordando fisiología que ustedes pasaron en pandemia y no lo leyeron. Pero ahora lo van a ir a leer porque lo vamos a volver a recordar. ¿Ya? Los trastornos de volumen. Yo tengo una compañera de turno de mi trabajo que es especialista igual que yo. Y hay algo que ella dijo y es muy sabio el otro día. Me dijo, a mí me gusta hacer turno con vos, me dice. Y yo digo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que yo aprendí a hacerlas porque se hacen, pero no tenía la más remota idea por qué se hacían. Y yo, ¿oh? Sí, me decía, yo aprendí en la universidad que el sodio tenía que estar en 135 a 145 y después no sabía por qué madre el sodio tenía que estar ahí y por qué el sodio se tenía que entrar o se tenía que salir. Porque así lo aprendí porque ahí tenía que estar. Y claro, cuando hablamos y empezamos a ver qué más le hacemos al paciente crítico, yo tengo recién, entonces le digo, a ver chicos, recordemos, ¿por qué vamos a hacer esto?
Si el sodio entra acá, el sodio sale acá, vamos a ver cómo están los cotransportados, entonces empezamos a ver la fisiología. Y entonces dice, a mí me gusta escuchar porque esas cosas yo las pasé por alto porque los aprendimos a hacerlo porque sí. ¿Saben cuál es la diferencia entre un arquitecto y un albañil? Que al albañil ustedes le enseñan a hacer una pared de cemento y la hacen porque la hacen de memoria. Y el arquitecto estudió para saber por qué tiene que estar lineal y cuál es la proporción de las concentraciones para que esa pared sea firme. Entonces es la diferencia entre ustedes que son médicos y a la enfermera que ustedes le dice hágalo. Pero ustedes tienen que saber por qué. Porque cuando falla una cosa, ustedes deben... En realidad cuando algo falla es una cadena de cosas que fueron fallando. Y mucho tiene que ver la concentración del medio interno, que es lo que muchas veces no nos gusta leerlo. Se los digo porque 7 o 8 años te doy la materia y siempre al principio pasa esto. Pero es porque nosotros pensamos que en fisiología, cuando nos lo enseñaron, no era tan importante y ahora volvemos a recordar todo. ¿Ya? Bueno, dentro de los trastornos vamos a tener trastornos de volumen y trastornos de concentración. Dentro de los trastornos de volumen vamos a tener la hipovolemia y la hipervolemia. Trastorno de volumen, vamos a hablar de la hipovolemia, como su nombre lo dice, bajo concentración de líquidos en el intravascular. ¿Cuáles son las posibles causas? Traumatismo, pérdidas gastrointestinales crónicas, ascitis, derrames, quemaduras y aumento de las pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Fiebre, hiperventilación, exceso de calor, ¿no es cierto? Clínicamente el paciente puede presentar en los casos más severos alteración del estado de conciencia, hipotensión, taquicardia, taquimia, oliguria e hipotermia. Esta tabla es muy importante y es pregunta de examen. Cuando nosotros tenemos un paciente y nos llega con estado de deshidratación, nosotros vamos a valorar clínicamente el estado del paciente. Porque no existe un laboratorio que yo le diga, ha perdido el 3% de su volemia. No existe un laboratorio. Pero sí el paciente va a llegar con síntomas clínicos que me van a orientar a mí en mi diagnóstico. Entonces, estamos hablando que cuando yo tengo una pérdida menor al 3% de la volemia, el paciente va a presentar diferentes síntomas. A nivel del sistema nervioso central va a estar en estado de alerta o excitación psicomotriz. A nivel del tubo digestivo, el paciente puede presentar una sed intensa y aumento de peristaltismo. A nivel cardiovascular, el paciente va a estar hipotenso, taquicárdico. A nivel renal va a estar oligúrico, no anúrico, oligúrico. ¿Qué quiere decir? Usted le pregunta, sí, oriné, mañana un poquito, oriné. Y signos tisulares, ustedes van a tener unas mucosas secas y una lengua saural y va a tener signo del pliegue. ¿Ya? Eso no hay ningún laboratorio que ustedes pidan. Ustedes se tienen que dar cuenta en la primera inspección del paciente. De acuerdo a eso, yo voy a decir, mi paciente se encuentra con un grado de deshidratación grado 3. ¿Y por qué me interesa saber a mí el grado 3, el grado 6 y el grado 9? Porque yo voy a responder su volemia en función a su pérdida. Enseguida lo vamos a ver. Que no es lo mismo si mi paciente llega, ya no está con un estado de alerta de excitación, por lo contrario va a estar apático, poca respuesta, hipoactivo. Usted le quiere dar el agua, ya no tiene sed, casi no recibe los líquidos, usted le ve las venas del cuello ya colapsadas, su pulso casi imperceptible, la taquicardia ya es poco audible. Usted le pregunta, ¿cuándo orinó, señor, por última vez? Ayer. Y ustedes le hacen el signo del pliegue, es marcado, la piel está turgente, son signos mucho más marcados. Eso a mí me indica que el paciente está con un grado de hidratación del 6%. Pero por lo contrario, el paciente a mí me llega comatoso, estuporoso, hiperrefléctico, ustedes le quieren un poco de líquido, vomita, abdomen distendido, diaforético, ustedes no le palpan pulsos periféricos, usted le pregunta ¿cuándo fue la última vez que orinó? Parece que hace 2 días que no orina el paciente, y los ojos hundidos, el signo del pliegue dura más de 5 segundos, y yo sé que estoy frente a un paciente con una deshidratación mayor al 9%. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico de ustedes es clínico. Si yo pongo en el examen, tengo un paciente que me llega con apatía, somnolencia, rechaza los líquidos, está con hipotensión ortostática, venas del cuello aplacadas, oliguria moderada de 800 a 500 ml, y tiene un signo del pliegue muy marcado. ¿Qué grado de hidratación tiene este paciente? 6%. Así les puedo preguntar porque así se les va a presentar a usted el paciente. ¿Ya?
Ahora sí. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Va a haber un aumento de la creatinina. La creatinina se va a aumentar por un grado de deshidratación. Va a haber un aumento del hematocrito del 3% por cada litro que pierda. Y ustedes me dirán, ¿por qué aumenta el hematocrito si está deshidratado? Porque estamos frente a un estado de hiperconcentración. Y aumenta la osmolaridad y la densidad de la orina. Es como cuando usted tiene un refresco que dice el sobrecito para 1 litro de agua y usted lo prepara en medio litro. ¿Qué pasa con ese refresco? Está concentrado, ¿no es cierto? No es que tenga más refresco. Usted tiene el mismo refresco, solo que usted tiene menos líquido para diluirlo. Entonces va a estar aumentado su hematocrito, su osmolaridad urinaria va a estar aumentado, todo va a estar aumentado porque va a tener más soluto que solvente. ¿Ya? Y para efecto de la reposición de los líquidos, nosotros vamos a clasificarlos de acuerdo a las características clínicas 3, 6 y 10%. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si yo tengo un paciente de 70 kilos, dijimos que un paciente adulto 70 kilos, dijimos que era igual al 60%, ¿no ves? Eso dijimos en la primera diapositiva, de acuerdo a la edad del paciente teníamos su cantidad de líquido corporal. Si tenemos un paciente de 70 kilos que tiene 60%, y mi paciente, que acabo de hacerles ahorita la descripción, les hice una descripción del 6%, pero si este paciente está con agitación psicomotriz, está con hipervigilia, taquicárdico, hipotenso, tiene mucha sed, signo de pliegue, lengua sabural, entonces 3%. Entonces yo quiero saber cuánto es su pérdida de esos 3%. Si mi paciente pesa 70 kilos, yo no le puedo decir a la enfermera, Licen, repóngale el 3% de su bulimia, me tiene un zapatazo con la Licen, ¿no? Porque ella no sabe eso. Yo tengo que decirle cuánto ml tengo que responderle. Entonces lo calculo. 60% es el 100% de su líquido corporal, ¿no es cierto? Y yo quiero saber cuánto es su grado de deshidratación, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo se hace? 30, 70 por 3 dividido 60. ¿Cuánto da? Aquí está, voy a cargar cuánto ejercicio. Le estoy sacando un paso, se los estoy dando directo. Esperemos aquí. Que no se chique. Ok. ¿Pueden sacar con su calculadora, por favor? 70 por 3 dividido 60. 3,5. Sale 42, por eso quiero que saquen ustedes con su calculadora. No puedo sacar yo porque tengo la mía ahí. 70 por 3 dividido 60, ¿cuánto da? 3.5. ¿Cómo? 3.5. 70 por 3. 70 por 3. 210. Dividido 60. 3.5. Esperemos un momento, me está faltando el cálculo del peso total. Se me estoy pasando directo y que se van a concluir. Me encontré un quinto. Por 60 dividido 100. Así es, ahora sí, ya sale 42. Ahorita le saco por qué. ¿Sí? 70 kilos es lo que pesa tu paciente, que va a representar su 100% de su peso, y 60% es el líquido corporal. Yo quiero saber cuántos kilos son ese 60%. Entonces multiplique de acuerdo a la regla de 3 simple. 70 por 60 dividido 100 y me salen 42 litros. ¿Ahora sí? ¿Ya? Es que me estaba saltando ese paso y aquí ustedes se iban a confundir en esto. Ya yo sé que mi paciente de 70 kilos tiene 42 litros. Entonces, este 42 litros equivale a su 60%, porque es lo que hemos sacado acá, ¿no ves? Entonces, como ya yo sé que su 42 litros es un total de su superficie, yo quiero saber cuánto es el 13 ml, que es lo que él ha perdido. 3%. Su 3%. Entonces, vuelvo a hacer la fórmula que hicimos, que está ahí, que se la acabo de sacar de salió, y multiplicamos el 42 litros por el 3% y 260, regla de 3 simple. Porcentaje con porcentaje, litro con litro. 42 por 3 dividido 60. Quiere decir que mi paciente que ha perdido el 3% de acuerdo a su clínica tiene un déficit de volumen de 2100 ml. ¿Claro?
Entonces mi paciente ha perdido 2100 ml, de acuerdo a la clínica. ¿Cuánto yo le voy a reponer? Si dijimos que ha perdido 2100 ml, eso es lo perdido. Pero ¿cuánto el paciente necesita basalmente para llevar a cabo sus funciones? 2300. Entonces yo voy a multiplicar 2100 ml, que es la pérdida. Bueno, aquí lo saqué por 35. 35 por 70 kilos que pesa el paciente. ¿Cuánto sale? Sale 2450. Eso es un requerimiento basal de este paciente que pesa 70 kilos. Y de esto debo sumarle más 2100 ml, que es su pérdida. Debo reponer 4550 ml. ¿Me entendieron? Sí. Otra vez, por favor. ¿Por qué? ¿Desde el principio o de esta parte? Desde el 35. Ok. Dijimos que un individuo de 100, de 70 kilos, por regla de 3, acá. El individuo de 70 kilos es el 100% de su peso, ¿no ven? Sí. Y yo quería saber cuánto es el 60% de su volumen. Entonces lo pongo aquí debajo, porque por ciento con por ciento, kilogramo con kilogramo, ¿no ven? Entonces quiero saber cuántos kilos o litros tiene mi paciente de líquidos. Y entonces yo multipliqué 70 por 60 dividido 100 y me salió 42 litros, porque el porcentaje se fue con porcentaje y me quedó kilogramos o litros, que en este caso viene a ser lo mismo. Hasta aquí vamos bien, ¿no ven? Ahora, ya yo sé que mi paciente tiene 42 litros en total, pero clínicamente mi paciente me llegó con estado de agitación psicomotriz, bastante sed, movimientos peristálticos, oligoanúricos, signo de pliegue, lengua saburral. Eso es una característica de deshidratación del 3%. Pero yo no le puedo decir a la Lisen, repóngale el 3% de lo que ha perdido el paciente, porque la Lisen no sabe cuánto es el 3%. Y yo tengo que decirle cuántos ml. Entonces, si 42 litros es igual al 60%, yo quiero saber cuántos litros son el 3%. Vuelvo a hacer una regla de 3 simple. Porcentaje con porcentaje, litro con litro, ¿cierto? Y multiplico 42 por 3 dividido 60. Multiplico. $2,1. 2100 ml. ¿No ves? O 2.1 litro. Es lo mismo. ¿Lo ves? Sí. Entonces, esto es lo que mi paciente tiene de déficit. Pero no quiere decir que con eso yo no voy a necesitar lo basal. Porque dijimos que necesitamos para llevar a cabo nuestras reacciones de 30 a 35 ml por kilogramo de peso en 24 horas. Que se los expliqué que no los gastamos, ¿no ven? Sí. Entonces, si mi paciente pesa 70 kilos por 35 ml que necesita en 24 horas, ¿cuánto sale eso? Sale 2450, que es esto de acá. Esto es lo que el paciente necesita para 24 horas. Pero no se olviden que está con una deuda, está deshidratado mi paciente. Y yo debo sumar más 2100 ml. En total debo pasarle 4550 ml en 24 horas. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Es lo mismo de ahí, solo que se los he vuelto a desglosar para que entiendan de dónde sale. No es lo mismo cuando yo se lo pongo así que cuando les voy explicando de dónde sale cada amarillo. ¿Ya? Y eso sirve para que, por ejemplo, ustedes tienen a tu paciente con un requerimiento de 4550 ml, que yo lo tengo que calcular en 24 horas. Entonces, ¿qué hago? ¿Mi paciente va a comer o no va a comer? Si mi paciente no va a comer, entonces yo debo reponer todo por la avena. Entonces yo multiplico, lo divido. 4550 divídanlo en 24 horas.
189. ¿Cuánto? 189. Entonces yo le voy a decir a la Licen 190 ml hora. ¿Por qué no le pongo 189? Porque las máquinas de programar no tienen 189, tienen 190 ml por hora. Y así voy a asegurar que al cabo de las 24 horas yo no le pase más de lo que necesito, ni menos para no quedar en déficit. ¿Me entienden? Ok. ¿Y el goteo cuánto sería? 6 gotas son 1 ml. Entonces ustedes calculan por los ml. Casi hoy en día no se utiliza ya mucho las gotas. ¿Por qué? Porque no hay mucha precisión en el cálculo. En los lugares donde no tienen bombas de infusión, ahora viene un aparatito que se llama Exadrop, que viene a reemplazar el equipo de suero. Y ustedes es como una jueguita que lo van a ver en la práctica, donde usted pone cuántos ml. Viene desde 20 hasta 280. Y usted pone cuánto es y solito regula la gota de acuerdo a los ml que usted tiene. Eso es para hacer un goteo más específico. ¿Ya? Ok, continúo. Ahora vamos a hablar del siguiente trastorno, ya a lo contrario, cuando estamos pasados de volumen, porque hablábamos de la hipovolemia y de la hipervolemia. Entonces ahora, no sé por qué no quiero. ¿Cuál será la pantalla? ¿Aquí no? No, eso es. ¿La señal? Está conectado con Wi-Fi. ¿Ah? ¿Qué? No quiere, ¿verdad? Doctora, una consulta. Entonces el paciente que introducir el requerimiento parcial, que sería lo que necesita, la parte de lo que perdió. Claro, y lo mismo va a ser con los electrónicos ya. No sé qué hicimos, pero ya. Ya. Trastorno de volumen, ahora el siguiente trastorno es la hipervolemia, ya cuando estamos pasados de líquidos. Causas probables de hipervolemia, otra vez no quiso. No sé por qué no quiso. Y en mi celular cambia perfecto. ¿Con otro docente les pasa? Es que a mí me cambia bien, miren. Ahí cambié bien. Ya. Causas posibles: retención de líquido o hidratación parenteral excesiva. ¿Quién tiene la culpa de la hidratación parenteral excesiva? Nosotros. Porque no calculamos, porque viene el paciente con cara de 40 gotitas. Porque 40 gotitas son inofensivas en un minuto, en una hora, y en 24 horas echan el plomo. Son 3.200 ml. Altísimo. ¿Ya? Causas clínicas: el paciente clínicamente va a presentar aumento de volumen, edema, a nivel pulmonar, estertores crepitantes, sibilancia en ambos vasos pulmonares, distensión de las venas yugulares, fibrilación de la PVC. Ya la PVC no se utiliza, nosotros actualmente nos basamos en los diámetros ecográficos de la vena cava y el índice de colapsabilidad del ventrículo izquierdo. Clínicamente, laboratorialmente vamos a presentar, no entiendo por qué no quiere cambiar. Vamos a tener un descenso de la hemoglobina y un descenso de la albúmina. Y ustedes me dirán, ¿y por qué va a bajar? Porque vamos a estar en un estado de hemodilución. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo, el refresquito de un litro, el polvito que es para 1 litro. Si este mismo polvito yo le pongo 2 litros de agua, no es que le puse poco refresco, fue que le puse mucho líquido. Entonces voy a estar en un estado de hemodilución. ¿Ya? Tratamiento. El tratamiento generalmente va a ir destinado, pero no sé cómo solucionar. Es la señal de acá, allá, ¿no? No sé cómo solucionar. Primera vez que pasa. Ya. El tratamiento va destinado a hacer una restricción hídrica, no lo puedo dejar cero porque el paciente necesita requerimiento básico basal, hago uso de diurético, restricción de sodio, no nos olvidemos que el sodio entra a la célula dispensa del agua y se puede utilizar albúmina combinado con diurético. ¿Y por qué?
Porque les decía hace un momento que cuando el líquido se encuentra en el intersticio o en el tercer espacio, no es óptimo para la utilización de los diuréticos de asa. Entonces, la albúmina es una macromolécula que viene a actuar como una expansora del intravascular y hace que, por difusión pasiva de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración que viene a ser el intersticio, los líquidos vuelvan al intravascular y así puedan actuar los diuréticos osmóticos. ¿Ya? Y ahora vamos, ¿qué lo tenemos? 3. Tenemos medio, ¿no? Alcanzamos bien, alcanzamos bien. Ahora vámonos a los trastornos de concentración. Dentro de los trastornos de concentración, hasta aquí, de volumen, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a concentración y es otra parte, por eso pregunto. Preguntas de volumen. Fórmulas para sacar todo ese líquido. Claro, la fórmula que vimos en su momento. Pues. No, pero eso era para Reposición de volumen. Ah, en hipervolemia no hay fórmula en hipervolemia porque en la hipervolemia no podemos cuantificar con exactitud cuánto tenemos en el intersticio y cuánto tenemos en el intravascular. Y no existe ningún medicamento que saque el agua del intersticio. El agua que sale a los pies, el agua que sale a la barriguita, a las pleuras, lo que llamamos los pacientes en ataque. Entonces en esos pacientes lo que hacemos es dar albúmina endovenosa. La albúmina es una macromolécula que actúa como un expansor plasmático y como una albúmina de alto peso molecular viene a formar un líquido más concentrado. Y dijimos que las membranas capilares actúan por difusión pasiva, por ósmosis de un medio de mayor concentración a menor concentración. Al yo poner albúmina, aumento la concentración del intravascular y hago que haga difusión pasiva de los líquidos que han salido de menor concentración. ¿Listo? Entonces no hay una fórmula que yo te diga cuánto es volumen, pero en esos casos utilizamos la albúmina. Ahora vamos a los trastornos de concentración. En los trastornos de concentración, nosotros los que más, con más frecuencia vamos a ver, tenemos el sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. ¿Ya? Comenzamos con el primer trastorno de concentración, que sería la hiponatremia. ¿Qué quiere decir? Sodio por debajo de lo normal. Dijimos que el sodio normal, ¿cuánto era? 135 a 145, haciendo una media de 140. La hiponatremia se llama todo sodio por debajo de 135 y se va a clasificar de 135 a 130 como una hiponatremia moderada, de 135 a 130 a 125 una hiponatremia importante y menor a 125 una hiponatremia grave. Clínicamente, ¿cómo yo voy a ver a un paciente que voy a sospechar de un estado de hiponatremia? Los síntomas generalmente aparecen en las formas graves menor a 120 mil equivalente. Generalmente viene asociado a síntomas neurológicos, como por ejemplo el paciente puede presentar calambre, desorientación, confusión y puede llegar a presentar convulsión y coma. En algunos casos, fatiga extrema, náuseas y cefalea. Yo tengo una paciente que tiene un cerebro perdedor de sal, es una paciente que usa medicación antipsicótica, usa la mirtazaprida y la risperidona, y todos los medicamentos antipsicóticos, desgraciadamente, producen un estado de hiponatremia. Eso asociado a su cerebro perdedor de sal. Ella, la primera vez que debutó como un ACV porque la paciente se tornó inconsciente. Lo que llamaba la atención es que las pupilas estaban conservadas y en la tomografía no había nada. Entonces le hicimos un recuento de sodio y estaba con un sodio de 100. ¿No? Entonces, la segunda vez que volvió a venir esta paciente con este mismo cuadro, ya eso se sobreagregó un cuadro de convulsión. Entonces, generalmente el paciente presenta sintomatología neurológica. ¿Qué hago yo? Cuando yo estoy frente a un cuadro de hiponatremia, debo saber primero qué me está desencadenando la hiponatremia, porque si yo pongo sal al paciente y no corrijo la causa, voy a seguir frente a una hiponatremia persistente. ¿Qué hago? Primero, restringir la ingesta de líquidos para evitar que no entre un estado de poliquiuria y no tenga yo más pérdida de sal. Puedo utilizar diuréticos de asa, se puede utilizar solución salina en el paciente sintomático y la fórmula de reposición de sodio para calcular es la medición del sodio ideal, que quiere decir, dijimos, lo normal es 135 a 145, la media 140, menos el sodio medido, lo que ustedes logran medir un sodio sérico por 0,6, que es una constante por el peso del paciente.
Y el resultado que me salga, aquí está, va a ser su requerimiento en 1000 equivalentes en 24 horas. Ahora hay una cosa muy importante y que nunca deben olvidar. El sodio se corrige lento. Si ustedes corrigen el sodio rápido, le hacen más daño al paciente que el que tiene con hiponatremia. Cuando el sodio se corrige en más de 10.000 equivalentes en 24 horas, produce una complicación neurológica que se llama mielitis pontina, que es una destrucción de la vaina mielínica del nervio y generalmente deja secuelas permanentes. ¿Ya? Por eso es que es importante que nunca se olviden que en un individuo promedio de 70 kilos no debe corregirse más de 10.000 equivalentes en 24 horas. Por ejemplo, esta paciente que me dio consciente de sodio, yo tardé una semana en corregir ese sodio. Preferí ser cautelosa y subiéndoselo de a 6, de a 8 por 24 horas y encima aseguraba que no tenía mayores complicaciones. Esa es la fórmula de corrección de sodio. La hipernatremia. La hipernatremia es el otro extremo, contamos con un sodio por arriba de 145 y generalmente se va a ver asociado a estados de hiperosmolaridad mayor a 295. Vamos a tener una hipernatremia moderada de 145 a 150, importante de 150 a 160 y las formas graves mayor a 160. Sintomatológicamente el paciente puede presentar sed, alteración del estado de conciencia, convulsiones y coma, al igual que en la hiponatremia. Y el tratamiento en este caso es administrarle líquido para hacer diluir esa concentración excesiva de sodio. Nosotros utilizamos la fórmula de corrección para calcular el volumen de sodio de agua que le vamos a pasar. 0,6 que es una constante por los kilogramos del paciente, sodio medido menos el sodio ideal menos 1 y esa es la cantidad de líquido que yo debo reponer en 24 a 48 horas. A diferencia de la hiponatremia que yo tengo que corregir no más de 10.000 equivalentes en 24 horas, la hipernatremia no tengo restricción, generalmente le doy al paciente y como generalmente estos pacientes están comatosos, la vía de administración de esos líquidos generalmente es por la vía entera. Se coloca una sonda nasogástrica y se pasa a oral. Las aguas libres se llaman. ¿Ya? Segundo alteración, que sería la seguimos con hiponatremia. Aquí está. Hipocalemia. No sé por qué se está chicoleando. Potasio. Segundo electrolito que se altera, es el principal componente del líquido intracelular. El valor normal es de 3.5 a 5.5 y al igual que el sodio se clasifica en hipocalemia o hiperpotasemia. Lo pueden encontrar en los libros de cualquiera de las dos maneras, está correcto las dos, solo que no confundan hipocalemia con hipocalcemia, que no es lo mismo. Hipocalemia, potasio, hipocalcemia, calcio. ¿Ya? Lo pueden encontrar en algunas literaturas como hipocalemia o como hipopotasemia. Son correctas las dos terminologías y se va a clasificar todos potasio por debajo de 3.5 a 3 como leve, de 3 a 2.5 moderado y menor a 2.5 las formas graves. ¿Cuál es el problema del potasio bajo? Lo más importante, produce hilo metabólico, las asas intestinales entran en parálisis porque es la principal causa de hilo metabólico la hipocalemia y lo más importante que produce alteraciones electrocardiográficas. Las fibras cardíacas, el ACGIS y las fibras de Purkinje son dependientes de las concentraciones de calcio, magnesio y potasio. Si yo tengo un paciente, no sé por qué uso. No sé. Se conecta.
uso para que ustedes no arruinen el electrolito. Ya, ok. Síntomas de hipocalemia: disminución del estado de los reflejos tendinosos, fatiga, hileo prolongado o hileo metabólico, que quiere decir intestinos paralizados. Y en el electrocardiograma vamos a ver alteraciones en la onda T, aplanamiento o depresión del segmento ST. Entonces estas son las alteraciones más frecuentes que vamos a ver en el electrocardiograma. ¿Ya? Aplanamiento de la onda T y aparición de la onda U, que es patológica, y son pacientes predispuestos a desarrollar arritmias desde la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que son las formas de arritmias más graves que tenemos y que pueden conducir a la muerte del paciente. Por eso es que es importante, cuando yo estoy frente a un paciente con parada cardíaca, dentro de las H que ustedes ya saben que existen, una de ellas es el potasio. Si yo tengo un paciente con sospecha de hipocalemia, debo corregir, porque si no mi reanimación no va a ser efectiva. Tratamiento: ¿cómo yo corrijo mi déficit de potasio? Al igual que en el sodio, tenemos la fórmula: potasio normal menos potasio registrado por 0,4, la otra era 0,6 por kilogramo de peso, y calculo, por ejemplo, si yo tengo un potasio normal, dijimos que lo normal es de 3.5 a 5.5, sacando una media de 4.5. Menos potasio registrado, por ejemplo, que el paciente tenga una hipopotasemia grave, que va a ser 2, resto, potasio medido, normal menos medido, que me va a dar 4.5 menos 2, 2.5. Por 0,4, que viene a ser la constante, por 70 kilos que pesa mi paciente, son 70 miliequivalentes. A eso yo debo reponer su requerimiento basal, porque el potasio es lo perdido, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos, para llevar a cabo nuestras funciones cardíacas, tendinosas, metabólicas, el potasio basal. Nuestro requerimiento basal de potasio es de 0,5 a 1, sacando una media. En medicina todo se maneja en media, no nos vamos ni al extremo superior ni al extremo inferior. Entonces mi media es 0,75. Entonces, si yo tengo a mi paciente, que en este caso con un potasio de 2, ya yo calculé menos mi potasio normal, menos el potasio que me marcó mi paciente, que sería 2.5 por 0,4, que es la constante, por 70 que pesa mi paciente, son 70 miliequivalentes que está de déficit, que le debe el paciente a su cuerpo. Pero aparte yo debo reponer lo que debe más lo que necesita, igual que el agua. Entonces yo voy a multiplicar. Si saqué una media entre 0,5 y 1, que viene a ser 0,75, eso lo voy a multiplicar por 70 kilos que pesa mi paciente y me va a dar un requerimiento de 52 miliequivalentes. Entonces, ¿cuánto le repongo, doctora, a mi paciente? ¿70 o 52? Lo sumo, porque son la pérdida más el requerimiento, al igual que en los líquidos. Entonces, mi paciente tengo que reponer 122 miliequivalentes en 24 horas. La diferencia entre el sodio y el potasio es que el potasio, si lo hacemos el requerimiento, la reposición con vía central, podemos corregirlo al 100% en menos de 24 horas. No produce esa alteración del sodio como la mielitis por kilo. ¿Esto entendimos? ¿Sí? ¿Entendimos allá atrás? Y si es por una vía periférica. Ahora vamos. Aquí está la pregunta de su compañero. El potasio lo podemos corregir por vía periférica y por vía central. Central quiere decir por catéter venoso central. Cuando yo estoy corrigiendo por vía oral, por jarabe, generalmente yo corrijo por vía oral las hipocalemias leves, porque puedo corregir entre 20 a 40 miliequivalentes por día, porque a no ser que le dé pues que se tome un jarabe en cada tomada, digamos, para que tome más. ¿No es? Entonces, pero cuando yo estoy frente a un caso moderado o severo, yo ya debo optar por las vías parenterales. Si yo voy a hacer una corrección por vía periférica, no debo pasar más de 7.5 miliequivalentes por hora. Y este 7 miliequivalentes de potasio debe estar mínimamente diluido en 50 cc de solución dextrosa o solución base, cualquiera sea la que ustedes utilizan. 1, porque el paciente no lo tolera, porque produce flebitis y dolor, y 2, porque produce arritmia y puede parar su paciente. En cambio, si yo voy a hacer una corrección por vía central, yo puedo pasar 20 miliequivalentes por hora en la misma dilución de 50 ml. ¿Me dejo entender? Sí.
Quiere decir que por vía central yo corrijo rápido, con menos volumen y en menos tiempo. ¿Qué pasa si yo pongo el potasio por? Para el corazón. He visto un paciente que por pasar gluconato de calcio pusieron cloruro de potasio. Reanimamos más de 1 hora. No sale el paciente. Produce un choque eléctrico en el corazón, un choque químico. No sale el paciente. Es una causa de paro. ¿Ya? Y cuando hacemos una reposición parenteral por vía central, el requisito indispensable es que el paciente esté monitorizado. Yo no puedo corregir un potasio a esa concentración si no está monitorizado. ¿Por qué? Por el riesgo de arritmias. ¿Ya? ¿Ahora sí? Claro. La hipercalemia puede ser mortal si no es diagnosticada a tiempo. Cuando el potasio está muy elevado también produce problemas. ¿Ya? Generalmente los estados de hipercalemia están asociados a las fallas renales agudas o a las crónicas agudizadas y donde podemos tener frente a un paciente ya sea por una falla renal, por una ingesta excesiva de potasio cuando se han hecho unas correcciones excesivas o cuando el riñón no está pudiendo eliminar el exceso de potasio y lo está circulando. La hipercalemia puede clasificarse en leve, moderada y severa, al igual que la hipocalemia. Y no sé por qué no cambia el mismo nivel de mí, pero bueno. No sé por qué no. Pero bueno, acá. La hipercalemia puede ser, o la hiperpotasemia puede ser moderada, de 4.5 a 6, importante de 6 a 7 y las graves mayor a 7. Cuando estamos frente a una hiperpotasemia grave, es indicación de hemodiálisis de emergencia para ultrafiltrar el potasio excedentario, porque así como la hipocalemia o la hipopotasemia producía arritmia, la hiperpotasemia también produce arritmia y da complicaciones cardíacas. Va a haber unas ondas de picudas, fíjense que en la hipo iban a estar aplanadas, aquí las hace picudas y va a haber depresión del segmento del CT y el paciente va a presentar con mayor riesgo fibrilación ventricular, que es una modalidad de paro cardiorrespiratorio. Ese es el evento que yo lo veo y lo veo muy frecuentemente. Ya con la práctica, a mí me ponen un paciente al monitor y de tantas veces que uno ya lo vio, que presenta con trastorno de potasio, ya yo lo veo nada, con el ritmo del monitor, porque me hace esta onda de picuda, elevación del segmento del CT, que en el otro esto está aplanado y aquí hay una onda 1, ¿ves? Pero en la hipocalemia y en la hipercalemia vamos a tener la onda prolongada y vamos a tener el segmento ST ensanchado. Tratamiento. El tratamiento es eliminar la causa. Si es porque estamos haciendo adhesión de potasio, eliminar la causa, hidratar al paciente y forzar la diuresis, que quiere decir activar el mecanismo renal de regulación. Tenemos las sales de Quelaxayate, no utilizamos mucho nosotros, pero sí en otros países, en los pacientes renales que son hemodializantes. Con un potasio mayor a 7 ya tiene indicación de diálisis, y cuando yo tengo una hipercalemia moderada en una unidad de cuidados, puedo utilizar, en primera línea está indicado el gluconato de calcio, en segunda línea está indicado el bicarbonato de sodio, y en tercera las soluciones polarizantes. ¿Cómo realizo una solución polarizante? Utilizo una solución dextrosa al 50%. 100 ml y le coloco más insulina cristalina 10 unidades. Y se lo paso que ven. Esto es una solución polarizante. ¿Ya? Si preguntan cuál es la solución polarizante, esa es una solución polarizante. La literatura lo describe en primera línea, gluconato de calcio. Segundo, bicarbonato de sodio. Tercero, solución polarizante. Después las sales de Quelaxalate, utilizamos las resinas de intercambio iónico, se utiliza más en pacientes renales, ¿no? Pero no en pacientes que tienen trastorno metabólico por la hipercalemia. ¿Ya? Calcio, tercer trastorno, lo normal dijimos de 8.5 a 10. Es un mediador neuromuscular importante. Forma parte, se encuentra con calcio iónico
pegado al hueso, y como calcio sérico, que actúa como cotransportador viajando unido a la proteína, principalmente a la albúmina. Forma complejo difusible, fosfato y citrato, y los valores normales de 8.5 a 10. Al igual que el óvulo electrólico, lo vamos a clasificar en hipocalcemia, lo que está por menor a 8.5, y hipercalcemia mayor a 10. ¿Cuáles son las causas de hipocalcemia? Pancreatitis aguda, fascitis necrotizante, insuficiencia renal aguda, fístulas pancreáticas o digestivas y hiperparatiroidismo secundario. ¿Ya? Muy frecuentemente en la práctica clínica, porque ustedes lo van a ver, las pancreatitis. Yo tengo un paciente con diagnóstico de pancreatitis y sin pedirle calcio, ya yo empiezo a corregir el potasio porque tienen el principal electrolito que se va a alterar en la pancreatitis es el calcio. Sintomatología: el paciente en las formas le va a presentar adormecimiento, sensación de pinchazo en las extremidades, parestesia peribucal y el signo de Chebet-Stokes-Sub, que es cuando el paciente presenta como unos temblores en la boca y en la parte del músculo abucinador. Y en el electrocardiograma vamos a ver alteración del segmento QT. Cuando tenemos, ahora va a cambiar. Bueno, también tenemos síntomas neurológicos. Dentro de los síntomas neurológicos tenemos la letargia, la depresión, estado ansioso, psicosis, demencia, y el paciente puede presentar también convulsión. ¿Ya? El tratamiento va a corregirse si tenemos una hipocalcemia en forma aguda o si estamos frente a una hipocalcemia en forma crónica. Los agudos se corrigen con gluconato de calcio, tenemos una presentación al 10%, y las soluciones crónicas se da carbonato de calcio, antiácidos fijadores de potasio y la vitamina D, que ayuda a sintetizar el calcitriol, que es la manera en que nosotros la consumimos por la dieta. El siguiente trastorno, que es dentro de la presentación del calcio, sería la hipercalcemia. Estamos hablando cuando estamos frente a un calcio mayor a 10.5. Las causas son por falla en la reabsorción intestinal debido a aumento de la vitamina D, enfermedades granulomatosa, hiperparatiroidismo, acromegalia o ciertas neoplasias. Síntomas clínicos: el paciente puede presentar anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, poliuria, alteración en el estado de conciencia y las crisis hipercalcémicas, el paciente en estado de clonismo, y generalmente se presenta el paciente que tiene un calcio mayor a 12. El tratamiento generalmente se va a diluir este estado de concentración para luego forzar con la diuresis. Podemos utilizar soluciones salinas, forzando nuevamente la diuresis con diuréticos, corticoides, la calcitonina y los sulfatos como quelantes. La mejor parte. Preguntas. Tenemos 10 minutos para